la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo el placer de presentarles a la doctora Kelly Betancourt. Ella es especialista en medicina interna y es fellow de segundo año del programa de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos va a contar un caso bastante interesante que yo sé que va a dar mucho para discutir y para comentar. Bienvenida, Kelly. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar acá hoy con ustedes. Vamos a tratar de comentarles y discutir un caso interesante. No es un caso reciente, ocurrió más o menos, eso fue como en enero del 2020. Y el caso es el siguiente. ¿Me confirman si están viendo bien la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces tenemos una paciente femenina de 58 años, una mujer ama de casa, que consulta porque estoy ahogada y me duele el pecho. Ese es su motivo de consulta. La paciente tiene un cuadro clínico de 2 días de evolución de un dolor torácico de características opresivas, retroesternal, no irradiado, asociado a disnea. Y ella refiere que en los últimos 10 días ha tenido disnea de moderados a pequeños esfuerzos y edema periférico. Y dentro de la revisión por sistemas, solamente como positivo refiere que hacía 15 días antes del cuadro tuvo un síndrome catarral bastante fuerte. Como antecedentes de esa paciente, tiene una historia de trastorno depresivo, dislipidemia, como antecedente importante alérgico, una alergia a la penicilina, tuvo 2 años antes un choque anafiláctico con una estancia prolongada en la UCI, necesidad de traqueostomía por ventilación mecánica prolongada, y como farmacológico solamente citalopram y atorvastatina, no tiene antecedentes tóxicos, no consume ningún medicamento naturista y no tiene ningún antecedente familiar. Cuando la paciente llega al servicio de urgencias, los signos vitales muy estables, de llamativo y positivo en el examen físico, tenía ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores grado 2, también tenía hepatomegalia no dolorosa y algo de crépitos bivasales. En el electrocardiograma que ya les voy a mostrar, la paciente pues consulta por un dolor torácico y en el electro no tenía una elevación del ST, pero sí tenía digamos, un infranivel sutil en varias derivadas. Y dentro de los paraclínicos iniciales que se le hacen a la paciente de llamativo, tenemos una hemoglobina que está en 12.2, una leucocitosis importante con 18.900 blancos, y en el diferencial nos llamó la atención de entrada que teníamos un predominio de eosinófilos con 63%, un conteo absoluto de 12.100, sin trombocitopenia y con un biomarcador positivo, una troponina 208, el punto de corte de nosotros para clasificarlo, el ruling de síndrome coronario es de 40. Realmente este era el cuadro inicial y parece un cuadro como del día a día y no parece como un motivo de consulta inusual. Y quisiera preguntarles a ustedes, al que quiera participar, con este cuadro inicial, ¿ustedes cuáles serían sus impresiones diagnósticas? A ver, yo he hecho algo a alguien de la cardio. ¿Quién está por ahí de la cardio? Creo que había Andrés Barragán, tal vez. Andrés, Sí, dale. Andrés. Sí, profe, acá adelante. estoy. Felicitado la doctora Clara. Buenas tardes. Bueno, esta es una mujer de 58 años, ¿no? Cuadro agudo de lo que al parecer son síntomas de insuficiencia cardíaca asociados a un dolor torácico de características pues que uno inicialmente podría pensar en anginosas por el tipo opresivo. Antecedente pues importante, la referencia de la paciente de los 15 días previos, sintomatología gripal. Uno con los síntomas descritos y los hallazgos en el examen físico, naturalmente pensaría que es un cuadro de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la paciente no tenía el antecedente, podría estar frente a un debut con unos síntomas pues congestivos, aparentemente por la irritación yugular que estaba descrita. El electrocardiograma que lo está mostrando Kelly aquí, realmente pues uno ve un infradesnivel del segmento ST en B2, B3, B4, pero llama la atención, por ejemplo, que el PR está elevado sobre la línea isoeléctrica.
y que realmente hay un aplanamiento difuso, sobre todo en las derivadas horizontales de la onda T. Pues no sé si podríamos pasar a como lo que le gustaría a uno conocer. Sin embargo, pues llama mucho la atención la respuesta eosinofílica que tiene esta paciente, ¿cierto? O sea, esto nos daría ya per se por la cantidad de eosinófilos para un síndrome eosinofílico, ¿no? Tiene más de 1500, aunque tocaría confirmar la muestra, hacer un nuevo hemograma y naturalmente un frotis para poder mirar la placa y mirar si realmente son eosinófilos lo que estamos viendo. Pero yo lo enfocaría como un debut de una insuficiencia cardíaca, con unos hallazgos electrocardiográficos sugestivos de lo que podría ser una pericarditis. Necesitaríamos el eco para mirar si hay miopericarditis, pero inicialmente por el electro podría sugerir una pericarditis. Muchas gracias, Andrés. Y realmente ese enfoque que nos propone Andrés es el que pues realmente todos pensamos en el servicio de urgencias. Igual hay que considerar que consultó por un dolor torácico y que tiene un biomarcador positivo y pues que el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST también entra dentro de los diagnósticos diferenciales. Y como vamos a mirar, si bien en este caso particular uno le llama la atención algunas cosas y la miocarditis entra dentro de las posibilidades, este siempre será un diagnóstico de exclusión. Esa es la radiografía de tórax de la paciente. Realmente pues no tenía como unos hallazgos muy significativos, no tenía derrame, no tenía signos de edema pulmonar, no tenía pues una cardiomegalia significativa ni otros hallazgos que nos llamaran la atención. Y realmente, como dice Andrés, entonces los diagnósticos iniciales estaban en el contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenía síntomas, signos y síntomas de una posible falla cardíaca en un contexto agudo o de nuevo, y pues con esa clínica de 15 días de síntomas respiratorios, esos hallazgos de leucocitosis y periodosinofilia, pues por ahí nos dejan el tintero la miocarditis. Debemos recordar que cuando nos enfrentamos al paciente en el servicio de urgencias con un dolor torácico, el abanico de posibilidades es bastante amplio y realmente el dolor torácico de origen cardíaco en un centro cualquiera, obviamente nosotros que estamos en centros cardiovasculares, esto es sesgado porque el volumen de patología cardiovascular es más alta, pero en general no alcanza a ser el 14% de las causas de dolor torácico en el servicio de urgencias. Y siempre tendremos que enfocarnos a descartar aquellas causas que amenazan la vida, como un infarto, disección de aorta, un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión o un tromboembolismo pulmonar. Pero tenemos muchísimas causas. Dentro de las cardíacas, entonces, la miopericarditis también es importante. Otras causas como el Takotsubo, como los espasmos coronarios, la misma falla cardíaca aguda y otras etiologías pulmonares, vasculares, gastrointestinales, ortopédicas e incluso pues trastornos de ansiedad. Y como por acá mencionamos miocarditis, en este contexto específico, realmente ese nunca será nuestra primera impresión diagnóstica en el contexto agudo, pero en esta paciente en particular hay algunas pistas que nos hicieron pensar en miocarditis, así como a Andrés también se lo hizo pensar. Y les quiero solamente recordar dos cositas, y es que pues, la miocarditis es una respuesta inflamatoria aguda o crónica del tejido miocárdico secundario a disparadores, ya sean endógenos o sean ambientales. La inmensa mayoría de los casos son secundarios a infecciones virales, pero también tenemos otras etiologías menos comunes, pero también de importancia. Dentro de las causas no infecciosas, por ejemplo, miocarditis de células gigantes por hipersensibilidad, secundarias a medicamentos, y recordemos que ya tiene un antecedente alérgico importante, y también como manifestación cardíaca de enfermedades autoinmunes. Pero acá se los dejo con asteriscos y es que es un diagnóstico de exclusión. Y en este contexto específico también les traigo las etiologías de la miocarditis. Sabemos que la mayoría son virales, pero recordemos que en una paciente en que estamos sospechando esta etiología y que tiene una hipereosinofilia, pues nos tendremos que ir por algunas causas más específicas como las infecciones parasitarias, las patologías autoinmunes o las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos comunes, las posibles causas de miocarditis. Esto lo dejamos acá en el tintero porque, como les digo, es diagnóstico de exclusión. Dentro de los estudios, entonces, a esta paciente se le realiza una coronariografía, pues ella llegó con dolor torácico biomarcador positivo y unos cambios no específicos en el electrocardiograma. Nosotros tenemos la disponibilidad entonces rápida del laboratorio de hemodinamia y
si bien sí se pensó en miocarditis, se debía descartar enfermedad coronaria, las coronarias epicárdicas fueron sanas. Como también lo dice Andrés, hay que confirmar si realmente estamos en el contexto de una hipereosinofilia. Dentro de los estudios, es obviamente es transversal como toda la evolución de la paciente. Se hizo nuevamente un hemograma que confirma un recuento absoluto de más de 10.000 eosinófilos, no tiene disfunción hepática, no tenía ninguna alteración tiroidea, una leve disfunción renal, LDH normal, realmente sin mayores cosas, una PCR alta. Y les adelanto de una vez, estudios de autoinmunidad y de algunas infecciosas fueron completamente negativos. Acá se les solicitó un ecocardiograma. Aquí les voy a pedir disculpas porque no fue posible conseguir la imagen del ecocardio, una dificultad con el archivo específico de esta paciente, y pues esa fue una falencia que voy a tratar como de reivindicarme con otras imágenes que les traigo. Pero en el ecocardiograma encontramos entonces unos hallazgos muy importantes con un ventrículo izquierdo que es de tamaño normal, y en la contractilidad vemos unos segmentos basales con una respuesta hipercontráctil, y en los segmentos medios y apicales de todas las paredes encontramos una restricción importante del movimiento por la presencia de una masa infiltrante de cogenicidad similar al tejido cardíaco que ocupa las dos terceras partes de la cavidad ventricular izquierda, con una fracción de expulsión estimada del 30 al 35%, alteración de la función diastólica por trastornos de la relajación, un ventrículo derecho que estaba hipertrófico con disfunción, una aurícula derecha dilatada y derrame pericárdico. En estos hallazgos ecocardiográficos, si bien no les tengo el de la paciente, sí quise traerles y ejemplificarles con uno que está en línea, con unos hallazgos muy similares. Realmente acá lo refieren como una banda ecogénica, pero tenía un infiltrado muy similar de los 2/3 de las paredes basales, los tercios medios y apicales de todas las paredes, y con una disminución importante de la función ventricular. Y pues ya les voy a mostrar más adelante otros hallazgos imaginológicos importantes. Pero acá les quería ejemplificar lo que encontramos en el eco de esta paciente. Ya con este hallazgo, no sé si de pronto alguno se quiere animar a interpretar este hallazgo que nos reportan en el ecocardiograma en el contexto clínico de esta paciente, ¿a qué puede corresponder? Pues me gustaría tomar la palabra. ¿Se me escuchan? ¿Sí? Podría hacer una pregunta un poco curiosa. Vi que la paciente era ama de casa. ¿A qué se dedica no sé si tenga esposo o familiar, el familiar de la paciente, o quién vive? ¿Con quién vive? No, con su esposa e hijos, pero no tiene ninguna ocupación realmente particular. De Pues la pronto señora es alguno ama que de sea casa. agricultor, ¿no? Ninguno es agricultor ni nada de No, esas cosas. no, señor. Ok. Porque pues en el Urabá pues, antioqueño es frecuente que se dediquen a oficios de agricultura y que exista mucha uncinariasis. No sé si de pronto esa estructura en concepto o en contexto de hiperosinofilia tan marcada y ese hallazgo en el eco, pues estemos ante un caso de algún tipo de parásito que haya infiltrado a ese nivel. No sé si sea esa una posible impresión diagnóstica. Pero es muy válida. ¿Alguno de pronto tiene alguna otra opinión al respecto? ¿Algún felo de la cardio? ¿Tiene alguna opinión? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Adelante. Hola, buenas tardes. Otra opción, sobre todo con los hallazgos psicocardiográficos y correlacionado con lo que había descrito Kelly en la paciente, es una miocarditis eosinofílica, incluso ya una endocarditis de Loeffler, con el hallazgo de esa banda ecogénica apical que se puede ver en estos pacientes. Doctor, que ya está confirmado el recuento de eosinófilos y tiene pues una historia previa de un componente alérgico importante en la paciente. Gracias, Emilio. Entonces, realmente muy válidas las apreciaciones, y este hallazgo ecocardiográfico es muy importante porque realmente nos está mostrando una infiltración importante del tejido miocárdico que, como bien lo mencionan en el contexto de esta paciente con hipereosinofilia, podría ser una infiltración
y un compromiso de órgano blanco por eosinofilia, y la miocarditis eosinofílica entonces fue nuestra primera impresión diagnóstica también. En este contexto nosotros nos devolvimos un poquitico en la historia de la paciente, empezamos a buscar qué era lo que tenía pues como en otros estudios y las hospitalizaciones previas, donde había tenido la anafilaxia. De todos los hemogramas que tenía desde el 2016, la paciente solamente un hemograma del 2018 no tenía eosinofilia. De resto todos habían variado entre 4.000 y 10.000 de conteo absoluto, o sea, sin duda alguna hay hipereosinofilia. Y en un ecocardio del 2016, que fue el único que pudimos encontrar, que es cuando estuvo en el contexto de la hospitalización, tenía en ese entonces un ventrículo izquierdo normal, una FEI preservada, pero miren que ya tenía un marcado engrosamiento a nivel medio apical con hipocinesia leve, también tenía disfunción diastólica y en ese momento tenía alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y pues lastimosamente esto pasó como paisaje en los seguimientos, tanto la hipereosinofilia como estos hallazgos ecocardiográficos. Tenemos entonces, vamos a retomar y recapitulemos, tenemos una mujer de 58 años con antecedente de choque anafiláctico por penicilina, hipereosinofilia desde el 2016, que tiene una falla cardíaca de nuevo con fiebre reducida y un dolor torácico. Siempre tenemos que entonces preguntarnos por la etiología. En este contexto de dolor torácico sería una etiología isquémica en el contexto de un síndrome coronario agudo. Ella con ese hallazgo de eosinófilo, de preeosinofilia y ese hallazgo ecocardiográfico, entonces será que estamos frente a una miocarditis eosinofílica. Y también tenemos que empezar a pensar si es en un contexto agudo o ya tenemos hallazgos de cronicidad. Y otro punto importante que no tocamos, de hecho, cuando el ecocardiografista leyó esa eco, él dice, son hallazgos característicos de fibrosis endiomiocárdica. Y a veces tenemos la tendencia a pensar que estas dos entidades son las mismas y no es así, como se los voy a mostrar. Y en el otro lado del espectro, pues tenemos la hipereosinofilia, aquí nos sale nuestra vena de internistas y también tenemos que estudiarla. ¿Será entonces un síndrome hipereosinofílico? ¿Será de origen primario, secundario o será idiopático? De entrada ya sabemos que no tiene una etiología isquémica, si bien tenía el biomarcador positivo, pues la paciente tenía coronarias sanas y el cuadro clínico no lo sugería. Entonces vamos a enfocarnos a desglosar estas otras posibilidades diagnósticas. Hablemos un poquito de Jenny, miocarditis. una cosita, perdóname la interrumpo. La otra cosa que puede suceder es que en ese engrosamiento que pues, que usted estaba escribiendo en el ecocardiograma, también a veces se fijan trombos. Y una opción es que un pequeño trombo de pronto hubiera hecho un émbolo a una coronaria y esos trombos pueden o no recanalizarse rápidamente. Entonces, de pronto en el evento agudo, pues aquí como especulando, ¿no? Hubiera hecho como un émbolo de alguno de esos trombitos que se pueden adherir a ese engrosamiento que se veía muy bonito en el ecocardiograma, y el momento en que se hace el cateterismo es un trombo que se recanalizó o es una oclusión muy chiquitica, pues también de pronto eso también hubiera podido ocurrir, menos probable, pero como para imaginarnos que hubiera podido pasar de la Es fisiopatología. cierto, sí señor, es cierto, es una posibilidad. Lo que pasa es que es difícil de confirmar por lo que les voy a mostrar más adelante en los hallazgos de la resonancia. Entonces, hablemos un poquito de la miocarditis eosinofílica. Es una forma rara de inflamación miocárdica que se caracteriza por esa infiltración eosinofílica. Frecuentemente se acompaña de eosinofilia periférica, pero depende del momento en el cual la documentemos, porque no siempre vamos a tener. En la fase muy aguda, sí. En esas fases como subagudas, muchas veces no vamos a tener hipereosinofilia. En las fases crónicas, en la mayoría de los casos, sí. El grado de infiltración al miocardio va a depender de la condición clínica que lleva a esa hipereosinofilia. Si es una malignidad hematológica, un síndrome hipereosinofílico, si tenemos otra causa autoinmune y de la exposición y el tiempo de esa eosinofilia. Se asocia mucho a reacciones de hipersensibilidad, entonces recordemos el antecedente de la paciente, alteraciones inmunológicas, también como la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, pues, o lo conocíamos como Church-Strauss, el síndrome hipereosinofílico, las variantes mieloproliferativas, también infecciones y cáncer. Pero hay un porcentaje importante, más del 30%, que van a permanecer sin una causa clara y la presentación clínica es variable. Puede ir desde una miocarditis, síntomas muy leves, hasta una miocarditis fulminante. Y ya eso en la fase aguda y en las fases crónicas se va a manifestar principalmente como una cardiomiopatía restrictiva crónica, como una cardiomiopatía de Loeffler, por ejemplo, y pues en una fase
que vamos a ver ya mucho más avanzada de una fibrosis endomiocárdica. Dentro de las causas y de las etiologías, entonces, vemos que las causas idiopáticas o no definidas son más del 30%, seguidos por reacciones de hipersensibilidad. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis sigue en prevalencia. Las causas de síndromes hipereosinofílicos, todos, ya sean primarios, secundarios o idiopáticos, y por acá tenemos un 5% de causas infecciosas. El resto, pues, de los porcentajes son bastante pequeños, pero este es como el espectro etiológico. Y acá les muestro esta tablita, hay un artículo del JAC que es muy interesante sobre miocarditis eosinofílica del 2017 y nos pone de esta revisión de la presentación clínica de los pacientes, fueron 170 en total. Y miren que ellos, no muchos tenían historia de alergia, solo el 8% aproximadamente. La presentación clínica en un porcentaje importante era disnea y dolor torácico. Las alteraciones electrocardiográficas, casi ningún electro fue normal. Tenían alteraciones de elevación difusa del ST, infranivel del ST como nuestra paciente, bloqueos de rama. En el laboratorio teníamos PCR elevada al ingreso como esta paciente, troponina elevada, pues todos porque por definición si era miocarditis tendría que tener elevado el biomarcador. Y miren el porcentaje de eosinofilia periférica, 75.9%. Entonces no todos la van a tener, pero realmente esto sí nos debe llamar la atención cuando lo veamos y que no se pase a veces como un paisaje. Y pues la leucocitosis. En los hallazgos ecocardiográficos con cierta frecuencia, hasta el 50% vamos a tener disfunción ventricular y el derrame pericárdico en el 34% de los casos. Los trombos, como mencionaba el doctor, acá lo dicen en el 13.7% en el contexto de miocarditis eosinofílica, sobre todo en el contexto agudo, pero la prevalencia de trombos en otros contextos, sobre todo ya cuando hay fibrosis endomiocárdica, es mucho más alta. Y estos pacientes, como les contaba, eso es un diagnóstico de exclusión. Los pacientes, casi todos se llevaron a coronariografía, casi el 85%, y pues fueron normal. Fue una coronariografía normal. Solamente unos mencionaban un hallazgo como de vasculitis en 2 de los pacientes. Cuando vemos el daño miocárdico por eosinófilos, se ha documentado que tiene como 3 fases. Tenemos una fase aguda, que es la fase necrótica, en donde lo que se caracterizará los hallazgos por resonancia magnética, que es pues en este caso la herramienta que más nos va a ayudar con el diagnóstico, se van a ver la presencia de realce subendocárdico, no de distribución, no siempre distribución, o sea, casi nunca tiene distribución coronariana. Vamos a tener la presencia de trombos, que es como esa fase intermedia por la que pasa, es una formación de trombos intracavitarios, sobre todo a nivel apical, y pues la fase más tardía, que es la fase fibrótica. No tiene que pasar necesariamente por las 3 fases, y la mayoría de los pacientes se quedan en estas fases iniciales, o solamente un porcentaje donde el proceso inflamatorio se perpetúa, pues pasará a una fase fibrótica, o también si la lesión inicial o el daño inicial es muy severo. La biopsia endomiocárdica es el gol estándar, ¿cierto? Pero la sensibilidad es muy bajita, 54%, porque la muestran cuando se hace la biopsia endomiocárdica, en muchos casos no será representativa, y no tener la presencia de infiltrados eosinofílicos no descartará el diagnóstico, y por ello la resonancia magnética se convirtió en la herramienta fundamental para el diagnóstico diferencial y para definir en este contexto clínico la posibilidad de miocarditis, y en este caso de miocarditis eosinofílica. Vamos a tener unos hallazgos cuando ya pasamos a esa fase fibrótica y de cardiopatía restrictiva, que pues que los hallazgos por resonancia serán esos clásicos del fenotipo restrictivo, con dilatación auricular, con la obliteración de las cavidades ventriculares, derrame pericárdico y la presencia de trombos o ese infiltrado, que puede ser no solamente engrosamiento de la pared de miocárdica, sino la presencia de trombos que son, digamos, como en capa, y que se va a ver como esta imagen, y más adelante les voy a mostrar otras representaciones. Y las quería traer un poquito también de fibrosis endomiocárdica porque es importante diferenciarlas. Algunas de las causas de fibrosis endomiocárdica son miocarditis eosinofílicas, pero la fibrosis endomiocárdica es un espectro de enfermedad diferente con otras etiologías adicionales. Dentro de, digamos, como las generalidades, lo mencionan siempre como un trastorno, un síndrome olvidado, ya que predomina en el trópico, subtrópico y en países en vía de desarrollo,
y pues afecta principalmente a poblaciones pobres. Dentro de las características es que producen ese engrosamiento fibrótico del endocardio y el miocardio, ya sea en uno o en ambos ventrículos. La compromiso biventricular es el más frecuente y la fisiología que generará el tipo de cardiomiopatía será restrictiva. Es una entidad que tiene pobre pronóstico, el promedio de supervivencia es 2 años después del diagnóstico, y esa es la distribución a nivel mundial, pero de entrada hay un subregistro muy importante. Nosotros tenemos casos de fibrosis endomiocárdica, pocos, pero la distribución, mire, pues que como vecinos pues tenemos a Venezuela, en Brasil, pero sobre todo a nivel africano, y pues en el trópico y subtrópico es donde predomina. Y con esta distribución geográfica, entonces las etiologías y la fisiopatología se ha pensado con base en esto, explicándose entonces por la distribución geográfica, por las condiciones genéticas, ambientales, y eso es lo que se ha tratado de evaluar. Lo que pasa es que no se ha encontrado un solo proceso fisiopatológico que explique el desarrollo de fibrosis endomiocárdica, sino que hay varias causas, hay varios procesos fisiopatológicos y todavía no se ha aclarado específicamente qué es lo que pasa. Como se concentra entonces en el trópico, entonces se habla de causas nutricionales, de causas infecciosas. Por allí mencionaron, por ejemplo, los helmintos, la presencia pues, de parasitosis y de infecciones como, por ejemplo, filaria, malaria, que se presentan en estas regiones tropicales. Y por otro lado, la similitud de esas lesiones con la endocarditis de Loeffler y también con el síndrome carcinoide ha propuesto como también otros mecanismos fisiopatológicos, la serotonina y la eosinofilia. Muchos tienen eosinofilia, pero no todos los pacientes, ese será su mecanismo de acción. Entonces, como les contaba, no hay una sola explicación. Hay factores ambientales, genéticos, factores que disparan eosinofilia. Cuando se evaluaron en Uganda, donde más hay la prevalencia de fibrosis endomiocárdica, y la prevalencia de eosinofilia en ellos fue del 60%, un R importante para la sospecha de cuando nos enfrentamos a una falla cardíaca en esta población. La eosinofilia entonces relacionada a parasitosis endémica como filariasis, malaria, podrá generar fibrosis endomiocárdica a largo plazo. En los pacientes incluso con infecciones por malaria se han descrito la producción de anticuerpos antimiosina. Entonces se han buscado y se han tratado de elucidar varios mecanismos fisiopatológicos, pero no hemos podido realmente encontrar un solo mecanismo. La dieta pobre en magnesio y rica en serio, y en poblaciones donde el cultivo de yuca es abundante, también se ha demostrado que tienen un incremento en la prevalencia. Y entonces, ¿qué pasa? Se combinan todos esos factores genéticos, ambientales, infecciosos, que van a generar esta vía que es la más conocida y la más estudiada, la hipereosinofilia, y eso va a liberar pues una cadena inflamatoria con una fase aguda que se va a caracterizar principalmente por edema miocárdico, infiltración inflamatoria, fibrosis, trombos intracavitarios con una frecuencia importante. Muchos de ellos pueden parar ahí, pero cuando se perpetúan estos mecanismos que llevan a la inflamación o la hipereosinofilia, cuando hay reinfección, cuando esos mismos factores ambientales no se eliminan, pues eso va a evolucionar a una fase crónica donde vamos a tener ya cambios en la función ventricular, una cardiopatía restrictiva clásica, que con esos hallazgos de fibrosis endomiocárdica que les voy a mostrar. Con la historia natural, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una forma activa, que es la forma inflamatoria. En el ecocardiograma la podemos ver como unos infiltrados difusos en el endocardio. Podemos ver la formación de trombos, algunas alteraciones de la contractilidad segmentaria que van a de pronto dar una sospecha o con un diagnóstico diferencial de una cardiopatía isquémica. No hay como un hallazgo que sea patognomónico. En la forma progresiva, esos pacientes pueden reversar estos cambios iniciales de infiltrado del endocardio, y vamos a tener como hallazgos principales la presencia de cicatrices o de calcificaciones. Podemos ya empezar a ver también algunas alteraciones valvulares, y se empieza a ver sobre todo la alteración del componente diastólico. Entonces vamos a empezar a ver alteraciones en la distensibilidad, presiones de llenado elevadas, y en las formas crónicas se va a dar el hallazgo característico. Esta foto es muy parecida como lo tenía la paciente, en donde vamos a tener toda esa obliteración de las cavidades ventriculares, un compromiso biventricular con un infiltrado
de todo el tejido miocárdico, sobre todo de los segmentos medios y apicales, la dilatación biauricular y esa fisiología restrictiva. La resonancia cardíaca entonces nos va a dar muchos hallazgos importantes, el patrón de realce subendocárdico que no está restringido a un territorio coronariano, de predominio es en el ápex, y hay unos signos característicos de fibrosis endomiocárdica en la resonancia, que son el signo de la W, en donde vamos a tener principalmente en el ápex la presencia de 3 capas y se va a ver como una W. Tenemos un miocardio normal, un endocardio engrosado con un realce subendocárdico y la presencia de trombo. Ya les voy a mostrar, se ve muy bonito y es el hallazgo característico y tiene una especificidad bastante alta cuando hacemos la evaluación por resonancia e incluso evitaría la necesidad de una confirmación histológica cuando tenemos adicional a eso otras características como la presencia de hipereosinofilia. También podemos tener solamente el signo de una V, donde tenemos ese realce subendocárdico, el endocardio engrosado, pero no vamos a tener la presencia de trombo. Y es como en todos los escenarios de cardiomiopatías, cuando tenemos un alto porcentaje de fibrosis, pues esto es un marcador de pobre pronóstico y estos pacientes en general tienen pobre pronóstico. Acá les muestro entonces los hallazgos que tenemos de la cardiomiopatía con una fisiología restrictiva, las dilataciones de las cavidades auriculares, la obliteración de las cavidades ventriculares, la presencia de derrame pericárdico. Acá, en este punto, es donde quiero mostrarles el signo de la W, donde tenemos la presencia de, en ese caso, tenemos un trombo a nivel apical, un realce subendocárdico y un tejido miocárdico engrosado, perdón, en donde vemos como la W, que es lo que el signo más característico que tenemos en esos pacientes, y es muy, muy frecuente encontrar derrame pericárdico. Acá tenemos otro ejemplo, derrame pericárdico, aurículas dilatadas, el compromiso y la obliteración de las cavidades ventriculares. En este pues no tenemos el patrón de realce pues para mostrarles el signo de la V, pero sí les quería ejemplificar cómo se visualiza en ese hallazgo por resonancia, y ese hallazgo característico de la W es casi que patognomónico para una fibrosis endomiocárdica. Y por último, en eso no me voy a demorar, pues todos somos internistas, también nos gusta estos temas, y en esa paciente específica tenemos que tener clara algunas cosas respecto al síndrome hipereosinofílico. Lo mencionaba Andrés, el recuento normal del eosinófilos es menor de 500, eosinofilia la defino entre 500 y 1500, y la eosinofilia será cuando tengo recuentos absolutos mayor a 1500. Siempre tendrá que ser sostenido, tenemos que repetir la muestra, y eso deberá ser sostenido al menos pues, por 4 semanas. Y cuando hablamos de un síndrome hipereosinofílico, debemos de tener un compromiso de órgano atribuible a esa infiltración eosinofílica. Esa infiltración tisular, casi siempre comandada por la interleuquina 5, la de granulación de los eosinófilos, va a generar trombosis, por eso hay tanta, prevalencia de trombos, fibrosis, remodelación, y podemos tener compromiso de múltiples órganos, hematológico, respiratorio, con, por ejemplo, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, es un ejemplo, cardíaco, cutáneo, vascular, renal, hepático y gastrointestinal. Y cada que nos enfrentamos a un paciente con hipereosinofilia, siempre tenemos que hacernos la primera pregunta y la más importante: ¿será que es una causa secundaria? Que es lo más frecuente. Y esas causas secundarias serán relacionadas a infecciones, casi siempre parasitarias, farmacológicas, siempre preguntar cuáles son los antecedentes farmacológicos del paciente, alérgicos, como en el caso de esta paciente tenía un antecedente alérgico también importante, malignidades no hematológicas, procedimientos quirúrgicos, patologías inmunológicas, y ya la forma primaria, que es más rara, pero que también la tendremos que tener en consideración en nuestro algoritmo de diagnóstico. El algoritmo es, digamos, sencillo. Tengo un paciente con hipereosinofilia, siempre buscaré causas secundarias. Si tengo una causa secundaria identificada, pues debo tratarla. Si no, entonces debo irme a la realización de estudios genéticos, y aquí pues están, y eso está disponible en nuestro medio, la realización de estudios sobre las mutaciones de los receptores de los factores de crecimiento de plaquetas, de fibroblastos, el JAK2,
Y si todos estos resultados serán positivos, pues me iré hacia la positividad pues, de la neoplasia hematológica respectiva. Y si definitivamente no encuentro anomalías, luego de hacer todo el background de genético y de médula ósea, obviamente pues apoyados por un hematólogo, la hipereosinofilia idiopática serán pues el diagnóstico final, y si hay un compromiso de órganos, síndrome hipereosinofílico idiopático. Retomemos entonces nuestro caso. Tenemos entonces esta mujer de 58 años, antecedentes de choque anafiláctico por penicilina, hipereosinofilia desde el 2016, con esta falla cardíaca de novo. Ya sabemos que dentro de las causas que estamos tratando de desglosar, la miocarditis eosinofílica es una posibilidad muy importante por los hallazgos que encontramos ecocardiográficos. Y si bien la presentación clínica de la paciente es una falla cardíaca aguda, los hallazgos ecocardiográficos sugieren un compromiso crónico, y quizá esto ha llevado a desarrollar unos cambios característicos de fibrosis endomiocárdica. Eso no lo sabemos, ya les voy a contar la evolución. Y con respecto a la hipereosinofilia, seguimos buscando qué es lo que pasó con ella. La paciente entonces se llevó a resonancia magnética. Antes de eso, la paciente se llevó a biopsia endomiocárdica, pero la muestra que se obtuvo fue la representación de trombo, y después ya les voy a mostrar que hubo una serie de complicaciones con ella, pero finalmente tenemos estas imágenes de resonancia magnética. Esta entonces es la primera imagen pues como de la resonancia, donde ya empezamos a notar algunas alteraciones. Empezamos a ver en estas fases de resonancia que, si ustedes recuerdan las que les mostré, es muy similar. Tenemos derrame pericárdico, tenemos dilatación principalmente de la aurícula derecha, las cavidades ventriculares están obliteradas. Aquí no tenemos pues todavía la fase del patrón de realce, pero ya les voy a mostrar otra, digamos, otra fotografía, otra imagen donde también podemos ver esta alteración de las cavidades ventriculares y esta dilatación auricular derecha principalmente. Aquí empezamos a ver ya cosas muy bonitas en la imagen de perfusión, donde mostramos que tenemos en el tejido pues se perfunda adecuadamente, pero tenemos la presencia de un trombo. Miren estas imágenes de trombos en ambas cavidades. Y esta es la imagen más linda de todas, donde tenemos en el patrón de realce los signos de la W. Entonces tenemos la presencia de un trombo intracavitario en capa en ambos ventrículos, un realce subendocárdico y pues un tejido miocárdico, un endocardio engrosado que configura la imagen de la W. Con estos hallazgos, pues aquí tenemos otras fotografías también, incluso que acá también se ve muy bonito, y el radiólogo entonces lo lee como un ventrículo izquierdo de tamaño normal con disfunción sistólica moderada, un ventrículo derecho con disminución del tamaño, disfunción sistólica, hipertrofia difusa biventricular, predominio en segmentos apicales, con esas áreas de fibrosis subendocárdica y trombo intracavitario, vía apical no móvil. Esos hallazgos entonces indican como primera posibilidad fibrosis endomiocárdica, pero tiene cambios inflamatorios activos con un edema difuso. Y esto es importante tenerlo en consideración, porque cuando tenemos todavía cambios inflamatorios, el tratamiento con esteroides pudiera tener cabida en estos pacientes. Tenía entonces derrame pericárdico, la aurícula derecha dilatada y sin ninguna alteración valvular. La paciente en la evolución tuvo varias complicaciones. La primera biopsia endomiocárdica tuvo una representación de trombo, presentó una bacteremia por Proteus mirabilis y por Pseudomonas sin un foco claro. La paciente se llevó varios estudios para documentar el foco como un TAC de abdomen que no encontramos realmente nada llamativo. Un ecocardio transesofágico que tenía un trombo sobre la válvula mitral, y se pensó digamos, realmente era difícil de diferenciar si estábamos en el contexto de una endocarditis, pero la paciente estaba con bacteriemia, entonces se definió dar tratamiento como si fuese un trombo sobreinfectado, como una endocarditis. Para mala suerte tuvo encefalopatía por el antibiótico, por cefepime, una nefritis subintersticial, tuvo trombocitopenia que evitó o alteró todo el tratamiento con la anticoagulación, y pues fue un poquito más de malas todavía y tuvo un ACV isquémico.
de origen cardioembólico, debutó como una oftalmoplejía intranuclear izquierda, y en la resonancia cerebral encontramos múltiples infartos de tipo cardioembólico, tanto supra como infratentoriales, infartos lacunales antiguos, y realmente pues esta paciente y esos pacientes con fibrosis endomiocárdica y con esos trombos intracavitarios tienen altísimo riesgo de eventos embólicos, y pues acá está el ejemplo. Entonces tuvo pues un poco de mala suerte. Finalmente, la paciente tuvo una evolución clínica satisfactoria, y aquí les voy a resumir todo lo que pasó con ella. Tenemos entonces falla cardíaca aguda, dolor torácico e hipereosinofilia. Cuando hacemos ese mismo algoritmo que les mostré de las causas infecciosas, no encontramos un aislamiento microbiológico parasitario, pues ella tuvo infección pero de otra cosa. Realmente un antecedente farmacológico que lo explicara tampoco se tenía. Ella sí tenía un antecedente alérgico, pero en ese momento no tenía nada de evidencia de atopia, eczema, compromiso otorrino, para pensar en una granulomatosis con poliangeitis. El antecedente de la reacción anafiláctica había sido hace varios años atrás. No encontramos ningún hallazgo de malignidad no hematológica, tampoco había tenido ninguna intervención quirúrgica reciente, y tampoco encontramos ninguna alteración inmunológica. Teníamos entonces que preguntarnos si estábamos en el contexto de alguna malignidad hematológica. Nos fuimos al algoritmo de los pacientes con eosinofilia, en este contexto de hipereosinofilia sintomática. La primera pregunta entonces es determinar la causa. Teníamos algunos compromisos entonces de órgano blanco específico, que fue el corazón, y algunos otros hallazgos, entonces la hipereosinofilia periférica. No teníamos otros hallazgos de órganos ni a nivel renal ni a nivel hepático. Teníamos solamente una elevación de reactantes y no teníamos ningún otro compromiso importante. A nivel pulmonar tampoco encontramos nada en la radiografía de tórax, ella no tenía ningún problema respiratorio, entonces definitivamente el órgano blanco comprometido únicamente fue el corazón. Con estos hallazgos que ya les mostré al principio, elevación de biomarcadores, los hallazgos ecocardiográficos de una posible fibrosis endomiocárdica secundaria a la miocarditis eosinofílica. Esta paciente entonces se hicieron algunos estudios adicionales. Ya sabemos que tenía coronaria sana, se llevó la resonancia cardíaca que confirma esos hallazgos de fibrosis endomiocárdica, pero con cambios inflamatorios activos, como les mostré. La biopsia endomiocárdica ya se hizo en 2 ocasiones, la primera que fue una representación de trombo, y después tampoco las características histológicas fueron normales, no hay infiltrado inflamatorio, no hubo eosinófilos. Y se los quise traer porque es importante que tener una biopsia negativa no descarta el diagnóstico por la baja sensibilidad que tiene. También se hicieron pues otros estudios inmunológicos que fueron negativos. No teníamos entonces una causa identificada, entonces nos fuimos a buscar las causas hematológicas, hicieron todas las mutaciones implicadas y todo fue negativo. Incluso se buscó mastocitosis sistémica, otras leucemias eosinofílicas, y todo esto fue normal. El extendido y el estudio de médula ósea no tenía clonalidad, lo único que sí tenía era la eosinofilia predominante, pero en el contexto de síndrome hipereosinofílico. Y luego de hacer todo ese algoritmo diagnóstico y todo ese descarte, podemos concluir que teníamos una miocarditis eosinofílica en el contexto de un síndrome hipereosinofílico idiopático. La paciente finalmente tuvo una buena evolución, ella se benefició de terapia con esteroide, tuvo una mejoría sintomática significativa, mejoría de los paraclínicos, disminución de los eosinófilos en sangre periférica, en controles de médula, y pues se dejó en un seguimiento por hematología. Sin embargo, los hallazgos ecocardiográficos, la función ventricular realmente no mejoró, al menos en el primer año de seguimiento, y después no volvimos a saber más de la paciente. Como conclusiones entonces, en la presentación inicial de la insuficiencia cardíaca, debemos poner atención a los detalles. Esta es mi primera conclusión porque siempre se nos ha enseñado que la insuficiencia cardíaca es fundamental. Cuando yo encuentro un paciente nuevo, encontrar y buscar la etiología. Y hay algunos detalles semiológicos, de antecedentes, de laboratorio, que pueden ser sutiles y que miren que desde el 2016 se fueron como paisaje.
y no se dieron cuenta que ya tenía algo, engrosamiento endocárdico que ya tenía, hipereosinofilia persistente, que tuvo una anafilaxia y eso se fue dejando hasta, digamos que ya llegamos a una fase más avanzada de la enfermedad, dañando y alterando el pronóstico de la paciente. La búsqueda etiológica entonces de la insuficiencia cardíaca es fundamental. Hay causas específicas que se benefician de tratamientos adicionales y que van a cambiar el curso de la enfermedad. Por ejemplo, la terapia con esteroides en ese contexto específico. Y quería también dejar y explicar en la presentación que la miocarditis eosinofílica y la fibrosis endomiocárdica no son la misma entidad, pero que una puede terminar, o sea, la miocarditis eosinofílica puede terminar ya con una presentación crónica de fibrosis endomiocárdica, y también que la resonancia y el advenimiento pues, de todo el enfoque multimodal y de imágenes que hemos tenido nos han ayudado de forma importante en las búsquedas etiológicas de la insuficiencia cardíaca. En esa entidad específica tiene hallazgos que son patognomónicos y que nos ayudan pues con el diagnóstico, y son herramientas que han incluso desplazado las intervenciones invasivas como la biopsia endomiocárdica. Entonces, ese es el caso que quería compartir con ustedes. Quedo atenta a las preguntas o a los comentarios. Muchísimas gracias. Kelly, muchísimas gracias. Muy, muy bonito el caso. Yo creo que súper instructivo y nosotros hemos tenido varias, tenemos ya como 22 o 23 en la cardio. De pronto es por esta, no sé, como migración venezolana, pero sí hemos tenido varias y con unos hallazgos más o menos parecidos a los que mostraban ustedes en el caso. Quería preguntarles pues a ustedes en el grupo de la UPB si adicional al manejo con esteroides también siempre les dejan anticoagulación, pues por el gran componente trombótico que tiene, pues que en este caso probablemente fue lo que justificó o explicó la embolia cerebral, y si les hacen control ecocardiográfico o por resonancia, al cuánto tiempo de haberles iniciado ya sea la anticoagulación o los corticosteroides. Pues, doctor, en este caso, pues siempre sus pacientes deben de ser anticoagulados y ellos tienen una altísima posibilidad de presentar eventos trombóticos, pues cardioembólicos, y independiente de si en los controles ecocardiográficos, que usualmente después de la terapia esteroidea se puede hacer entre los 3 y 6 meses, independiente de que haya desaparecido el trombo, digamos que la tendencia es a no retirar la anticoagulación, porque ya tenemos una condición pues estructural que lo predispone a la formación de trombos, y el riesgo, sobre todo si ya presentaba algún evento embólico previo, es muy alto. Entonces, si no tiene otras contraindicaciones, pues un alto riesgo de sangrado, los dejamos, se deben de quedar anticoagulados. Y con respecto a los controles de imagen, yo estuve buscando cómo es la recomendación. Realmente no hay como una recomendación establecida, sobre todo si el paciente está en el contexto de una miocarditis eosinofílica en una fase aguda. Estos pacientes, la mayoría de los pacientes se recuperan con el tratamiento y no evolucionan como este caso, pues una fibrosis endomiocárdica. Esos pacientes normalmente a los 3 meses se les hace el control por imagen, que casi siempre el seguimiento pues es con ecocardio más que con resonancia, pero también pudiera, en el mundo, pues el control es por resonancia magnética. Realmente nosotros la usamos menos, yo creo que por la disponibilidad. Muchas gracias. Emilio, adelante, por favor. Hola Kelly, muchas gracias por tu caso, muy, muy chévere. Me parece que es muy valioso porque integra muchas cosas de medicina interna también. Te quería preguntar si respecto al manejo ya crónico, si decidieron que dejarla con manejo inmunomodulador o solo los esteroides y después de estete, o cómo se procede en eso. Y la otra pregunta es, yo no sé también si de pronto el profe Héctor no me puede ayudar ahí, porque yo tenía en el radar que la miocarditis eosinofílica es una de las que uno tiene presente siempre como las que se presentan como potencialmente graves, con choque cardiogénico, con arritmias, en el grupo donde están las de células gigantes y demás. No sé qué tan frecuente es que se presente así como
como un poquito más benigna la presentación clínica, o si es por lo que ya estaba un poquito más ya en el componente más crónico de la enfermedad con ya fibrosis endomiocárdica. Emilio, con la primera pregunta, ella se dejó pues en seguimiento por hematología, la ven en hematología en el San Vicente. Ella tuvo se recibió pulsos de esteroides, después se hizo un manejo con esteroides a 1 miligramo por kilo y luego se hizo desmonte y se dejó con tratamiento inmunomodulador. Hasta donde pudimos hacer el seguimiento, todavía lo tenía. Y por otro lado, es verdad, yo también pues en la revisión y en lo que he tenido en concepto, eso hace parte de esas miocarditis que se presentan como graves, pero digamos que en ese artículo del JAC, solamente el 30% aproximadamente de los casos se presentaron como miocarditis pues fulminante, miocarditis grave. Entonces, hubiera pensado que son más. Los que se presentan como son los que son por células gigantes, ellos sí tienen más tendencia a tener una presentación mucho más grave, pues, y más bullosa. No sé la experiencia de pronto de ustedes, ¿cuál ha sido? Emilio, con respecto a la pregunta de lo que llevamos en resonancia acá, en la cardio, yo he visto una miocarditis eosinofílica como las primeras imágenes que mostró Kelly, en donde el realce subendocárdico, casi que parecido a las fases iniciales de una amiloidosis, aunque rara vez vemos las amiloidosis tan tempranas, creo que las vemos mucho más tardías, desafortunadamente, pero tengo una que fue un caso que tuvimos con Adriana Torres, en donde era una mujer, me acuerdo que llegó con la típica, como con el engrosamiento que mostraba Kelly en el ecocardiograma o que describía en el ecocardiograma, y por la eosinofilia, Adriana sospechó miocarditis eosinofílica, le hicimos la resonancia, mostró el realce subendocárdico y el manejo pues fue adecuado, ella mejoró la fracción de eyección. Del resto, creo que las que hemos diagnosticado han sido más como del espectro tardío de la enfermedad, como el caso que está mostrando Kelly, que es cuando ya hay una fibrosis importante del ápex. Y fíjense que si estas son las imágenes del caso, a veces la fibrosis se extiende ahí se está extendiendo por la pared anterolateral hasta la base del ventrículo. Y uno podría argumentar, aunque no es tan claro como el trombo que se ve en el ápice del ventrículo derecho y obviamente en el ápice del ventrículo izquierdo, que puede haber algo de trombo en esa base, justo en la inserción de la válvula mitral. Eh, entonces, la presentación clínica es de la única miocarditis eosinofílica que yo he visto en estadio temprano, como la que mostró Kelly, de esta misma paciente hace 2 o 3 años, fue relativamente benigno en el sentido de que no se presentó con arritmias ventriculares como las que usted mencionaba, Emilio, de miocarditis de células gigantes. Ya más adelante pues las que hemos visto se presentan con algo de embolia, de hecho una hizo una embolia coronaria, por eso mencionaba yo que podría ser la embolia el caso con el que se presentó esta paciente en particular, pero no sé, de pronto Clara, ahorita no sé si tú tienes más experiencia en presentaciones agudas de miocarditis eosinofílicas que se presenten como más, como shocks agudos o como pues ya muy casos más dramáticos. O Kelly, no sé si en la UPB han tenido esa presentación más aguda o alguien No, adicional realmente en no. el grupo. Los casos que tenemos documentados realmente todos han sido diagnosticados así en forma crónica y son muy poquitos de hecho, pero no en esos contextos en forma pues así grave ninguno. Ok. Andrés levantó la mano y luego Wilmer, Borja. Adelante, por favor. Sí, bueno, de hecho lo que yo tengo entendido es que estas manifestaciones graves como la manifestación arrítmica, sobre todo la taquicardia ventricular, son más en las fases de la fibrosis endomiocárdica por el compromiso del sistema de conducción. Es más o menos pues, como lo que yo había leído. Quería preguntarle a que le dijiste a la doctora Clara, esta paciente no recuperó, pues digamos, inicialmente la función ventricular y la evidencia que tenemos para terapia médica óptima en estos pacientes para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues realmente no creo que esté siquiera
imaginado, no, por lo menos no tengo conocimiento al respecto. No sé si ustedes también la consideraron, o sea, iniciaron terapia médica óptima como una insuficiencia cardíaca con febio reducida independiente de la etiología, o si se esperó únicamente el esteroide y al no ver ahí la recuperación de la función ventricular, iniciaron la terapia ya considerando la cronicidad de la enfermedad, porque si bien el esteroide tiene evidencia, simplemente es en la fase de comillas, carditis que presentan estos pacientes. Entonces, no sé cómo fue el manejo de la parte crónica ya, como tal, no, de la parte cardiológica, no de la parte hematológica. Se le dio manejo pleno de falla cardíaca con FEI reducida. Hay que tener en cuenta que también estos pacientes que ya evolucionan hacia fibrosis endomiocárdica, el compromiso biventricular es el más frecuente, seguido por el compromiso derecho solamente. Y cuando es el compromiso ventricular predomina mucho la falla derecha. Y esos pacientes casi siempre llegan es con edemas marcados, ascitis, hepatomegalia, con resistencia a diuréticos, con todas esas, con todos los hallazgos, pues sobre todo esas cardiopatías restrictivas que son a veces muy refractarios al tratamiento. En este contexto específico tenía la FEBI reducida y se dio manejo como tal, terapia diurética, pero la paciente hasta donde la seguimos no recuperó, pues la función ventricular estaba 35-40% hasta donde supimos y siempre se dio manejo pleno de falla cardíaca. Wilmer, adelante, y después Jessica. Bueno, muy buenas noches. Bueno, en el contexto pues del caso clínico que nos contaste, es claro que la paciente cursaba, ¿cierto?, con una fibrosis endomiocárdica, con una agudización de su proceso, dado el contexto de los biomarcadores pues positivos. A mí me llama la atención de que siendo una miocardiopatía restrictiva, ¿sí?, la resonancia lea que el tamaño de la aurícula izquierda es normal. No sé si a ustedes les llamó mucho la atención eso o qué piensan al respecto. Sí, realmente, y de hecho se ve normal. Aquí predominaba más el compromiso derecho, realmente. Entonces, ella creo que iba evolucionando hacia el espectro completo de la cardiopatía restrictiva, donde vemos pues el compromiso biauricular, pero si vemos si tiene obliterado ambos ventrículos, pero predomina más el derecho. El derecho es el que está más comprometido en este caso, y pues tenía ya la dilatación derecha. Yo pienso que la captamos en una fase específica de la evolución, donde si eso continuaba en su proceso natural, ya íbamos a ver la dilatación también de la aurícula izquierda. Eso es lo que yo he pensado. Sí, ahí en esa apical, a propósito de lo que dice Wilmer, en la apical de 4 cámaras, como dice Kelly, se ve una dilatación severa más de la derecha que de la izquierda, y creo que la falla era más derecha que izquierda, pero Sí. esa aurícula probablemente la derecha es 2 veces el tamaño de la izquierda, entonces sí, también creo que puede no ser necesariamente que ambas tengan una dilatación severa, ambas aurículas, pero en este caso creo que estoy de acuerdo que la derecha es la más dilatada. Jessica, adelante. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Ya no. Ahora. Sí. Ahora sí. Perdón por la demora, que no sé por qué mi computador está lento. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Kelly, por tu excelente exposición. Es un caso súper bonito. Yo quería pues devolverme un poquito como a la discusión de la presentación de la paciente, que no fue la de un choque cardiogénico, que es lo que uno esperaría en estas miocarditis más graves, ¿cierto? Y hacer un poquito referencia como a las últimas revisiones y al último consenso de la AJA, que no recuerdo bien la fecha, de 2019 o de 2020 incluso, sobre el estudio del manejo de la miocarditis en general. Y creo que puede ser como un llamado a recordar que la biopsia puede ser importante de manera temprana, y que la biopsia y la resonancia son, digamos, ayudas diagnósticas complementarias, que la sensibilidad de la biopsia es baja, pero que en caso de que nos lleguemos a encontrar en un paciente con una miocarditis, que aparentemente es una miocarditis normalita, un hallazgo histológico que pueda definir el inicio de un tratamiento específico, como son los esteroides para los pacientes eosinofílicos. Definitivamente, pues aunque tenga una baja sensibilidad, la especificidad de esos hallazgos sería demasiado valiosa, y creo que
A veces en los pacientes con miocarditis se nos olvida un poco realizar biopsias y lo postergamos, pero una de las indicaciones es el paciente que no cuadra, que no mejora, que persiste con inflamación con el paso del tiempo. En esos pacientes deberíamos considerarlo porque ese hallazgo histológico sería bastante relevante y de pronto evitaríamos que se nos presentaran los pacientes ya en estas fases tardías de la enfermedad cuando ya no tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Y la sensibilidad de la resonancia no es tampoco del 100%, en muchas partes ni siquiera tenemos todavía disponibilidad de mapas de T1 y de T2 para hacer los nuevos criterios, y por esta razón también si tenemos una sensibilidad alrededor del 80%, aún con una resonancia normal, con una persistencia de un diagnóstico potencial de miocarditis, la biopsia todavía tiene cabida, ¿cierto? Entonces creo que son ayudas diagnósticas complementarias. Yo había ocultado esa diapositiva pues como por raras del tiempo, pero lo que dice Jessie es verdad. Si tenemos un escenario clínico agudo de una cardiomiopatía aguda no explicada y que el paciente está con requerimiento de soporte neotrópico circulatorio, tienes bloqueos de rama, taquicardias ventriculares, pues esos pacientes graves, entonces realmente la biopsia endomiocárdica en esos casos es la indicación, y pues si el paciente no está en condiciones, la resonancia cardíaca sería pues como la primera, pero en estos casos, mire que la indicación es clase 1 para la biopsia endomiocárdica en ese contexto específico. Bueno, muchísimas gracias. De pronto, una sola cosa final, y es que en Chagas hemos aprendido en un estudio que estamos haciendo a barrer el ventrículo, porque el acortamiento apical no solamente existe en eco, sino también existe en resonancia. Si uno no barre en los apicales de 3, de 4 y de 2, puede no ver microaneurismas en Chagas, y lo mismo puede ocurrir con estos pacientes. Entonces, para las personas, para aquellos que tengan disponibilidad de resonancia en sus centros, tanto en realce temprano como en realce tardío, hay que barrer en el ápex, hacer por lo menos 3 o 4 cortes adicionales, son 3 o 4 apneas, pero creo que a raíz del último comentario de Jessica, en donde la sensibilidad no es óptima, creo que uno puede aumentar un poquitico de porcentaje de sensibilidad si le hace un barrido juicioso para detectar trombos que de pronto no sean tan lindos como los que se mostraron en el caso, los que mostró Kelly, pero que de todas maneras pues puedan favorecer. A veces son trombos de pequeño tamaño. Hoy tuvimos un caso precisamente de esto, una paciente que tenía un de predominio derecho, y si uno no barre adecuadamente puede perderse el diagnóstico. Pero bueno, no, Kelly, muchísimas gracias a usted, a Clara como siempre, y a todo el grupo de la UPB. Muy lindo el caso y muy linda la revisión, y como siempre muy agradecidos con nuestros colegas en Medellín, y nada, nos veremos entonces dentro de una semana. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias a todos por la atención y la participación. Muchas gracias y felicitaciones a Kelly por un caso tan bonito y una discusión tan buena. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.